Bien, hasta ahora estuvimos discutiendo cuáles eran las características de las polimerizaciones que se producían por un mecanismo de crecimiento en cadena, iniciado ya sea por radicales, aniones o cationes. Sin embargo, deliberadamente dejamos fuera uno de los aspectos de esta reacción que tiene que ver con la estereoquímica que se genera en la cadena cada vez que se incorpora un nuevo monómero. En efecto, cuando tenemos un monómero vinílico y se produce la reacción de polimerización, lo que podemos tener es que el segundo monómero involucrado se acerque desde el lado de arriba, generando entonces digamos una cadena en crecimiento con la apariencia de la que vemos aquí en la pantalla, o bien puede incorporarse desde abajo, dejándonos lo que sería aproximadamente una imagen especular del anterior, teniendo en cuenta que por cada monómero que se agrega tenemos la generación de un nuevo centro asimétrico, que específicamente es ese que está marcado. Evidentemente que existe el tema de la quiralidad en las moléculas del polímero. No obstante, y debido a las características de las moléculas en sí, no vamos a poder hacer el mismo tratamiento que hacíamos en una molécula pequeña. Así pues, si dibujamos nuestra molécula de polímero como si fuera digamos, un trozo de cadena zigzag planar, y ubicamos en cada uno de estos metinos, es decir, carbono por medio, estamos ubicando el correspondiente grupo funcional que viene proveído por el monómero. Vamos a ver que ese grupo R tanto lo podemos poner hacia adelante o hacia atrás de acuerdo al orden con el cual se vayan, más que el orden, de acuerdo a la estereoquímica con la que se vayan incorporando en la cadena en crecimiento. Dado que para hacer el tratamiento habitual, es decir, para tratar de determinar si algo es R y S, deberíamos hacer una proyección de Fisher que obviamente para las moléculas que estamos manejando sería interminable de dibujar. Además, la asignación de prioridades estaría bastante dificultada, ya que si bien la prioridad de dos de los sustituyentes es clara, entre el R y la prioridad del hidrógeno, la prioridad de las otras dos ramas dependerían básicamente de la longitud de cada una de ellas, ya que son virtualmente con las mismas características. Entonces, para este caso, lo que hacemos es directamente obviar la convención de Fisher y escribirlo directamente en forma horizontal y simplemente remitirnos a ver si los grupos funcionales están ubicados del mismo lado de la cadena principal o bien de lados contrarios. De hecho, en muchos casos se terminan haciendo, digamos, estructuras más bien esquemáticas que representan los metilenos en el medio y la orientación relativa de cada uno de estos grupos funcionales R. Es decir, en este caso no vamos a manejarnos con una, digamos, estereoquímica de tipo taxativo, como en el caso de ver si el carbono es R o el carbono es S, sino más bien lo que nos interesa es cuál es la disposición relativa de estos grupos funcionales. Así, cuando tenemos una secuencia de diferentes monómeros que se han incorporado en la cadena, podemos decir que si los grupos funcionales se encuentran de lados contrarios de la cadena principal, este conjunto de dos monómeros sucesivos recibe el nombre de díada, y en particular si los grupos R tienen una orientación a lados diferentes de la cadena principal, se denomina díada racémica, mientras que si
en dos monómeros sucesivos nos encontramos con que los sustituyentes quedaron ubicados del mismo lado de la cadena principal del polímero, que sería esta que se marca aquí, entonces este conjunto se le denomina díada meso. Así, si lo que tenemos es una secuencia bastante prolongada de díadas meso, vamos a decir que todos los centros asimétricos de nuestra molécula tienen aproximadamente el mismo tipo de estereoquímica. No importa si están todos hacia un lado o están todos hacia el otro. La disposición espacial relativa es la misma, todos del mismo lado. En ese caso se dice que la tacticidad del polímero, que es decir, en cierta manera la medida de la orientación que sufren estos grupos funcionales con respecto a al esqueleto principal, decimos que la tacticidad es iso, es decir, tenemos materiales que tienen una característica isotáctica. Mientras que si lo que predominan son las díadas, de las que llamamos díadas racémicas, es decir, que se nos alternan los grupos R a un lado y a otro de la cadena principal, entonces diremos que tenemos un polímero del tipo simbiotáctico. Si no existe ningún tipo de regularidad y la orientación de los diferentes sustituyentes está al azar, decimos que tenemos un polímero atáctico. Normalmente en estos casos tenemos un 50% de díadas racémicas y un 50% de díadas meso, estadísticamente hablando. En otras moléculas ya hemos destacado la importancia de la estereoquímica de los diferentes centros asimétricos en una molécula pequeña. El asunto es por qué nos va a importar la tacticidad, es decir, la estereoquímica relativa dentro de un polímero. Y eso básicamente está vinculado al orden al cual se le puede inducir a la molécula. Es decir, nosotros podemos tener polímeros que no tienen ningún tipo de tacticidad determinada, es decir, que son básicamente materiales desordenados, y en estos casos normalmente lo que vemos es que por esa falta de orden tenemos polímeros que son, o sea, materiales que son amorfos, es decir, no existe ningún tipo de ordenamiento o cristalinidad particular, suelen ser desde el punto de vista de sus propiedades más bien blandos y tener escasa resistencia, tanto mecánica como física. En cambio, si tenemos polímeros con cierta estereorregularidad, vamos a poder observar la existencia no de una completa cristalinidad, pero sí la existencia de dominios cristalinos que precisamente aumentan o mejoran las propiedades físicas y la resistencia a diferentes, a diferentes elementos de estos materiales, como por ejemplo puede ser la resistencia a los solventes, a la degradación enzimática o incluso puede ser también resistencia mecánica. En general, la presencia de este tipo de tacticidad, de regularidad, influye también en algunas propiedades que son útiles para su procesado, como por ejemplo el punto de fusión o TM, M viene de melting, y que será crucial para determinar precisamente la temperatura a la cual puede ser procesada. También va a influir en otro tipo de temperatura, que es el TG, que lo que nos da es una temperatura de transición vítrea. La temperatura de transición vítrea es una temperatura a la cual no existe fusión, ya que en el estado fundido las moléculas de polímero deberían moverse de forma independiente unas de otras, pero sí existe una cierta movilidad de diferentes fragmentos uno con respecto a otro, y tiene la consecuencia de que al alcanzar la temperatura de transición vítrea tenemos una transición en cuanto a las propiedades del material.
pasamos desde una apariencia de tipo vítrea a una apariencia de tipo gomoso. Quizá uno de los mejores ejemplos que les pueda dar para que estén familiarizados con el proceso sería el poner, por ejemplo, un chicle, goma de mascar, en el freezer de la heladera. Si bien el chicle cuando lo masticamos es una masa elástica, blanda, que se estira, es decir, tiene una muy buena elasticidad, que no se rompe tan sencillo, hay que aplicar una cierta tensión para romper y demás. Y una vez que lo ponemos a una temperatura baja, es decir, nos movemos por debajo de esta temperatura de transición vítrea, esa apariencia gomosa, esa consistencia gomosa cambia a una consistencia vítrea y vemos que el material resulta con propiedades totalmente diferentes. Por ejemplo, entre otras cosas, se vuelve muy frágil, es decir, puede estar, digamos, expuesto a golpes, y lo que vemos en ese caso es que al ejercer una fuerza de un impacto sobre el material, este se va a romper como si fuera vidrio en lugar de comportarse como una goma. Precisamente esa temperatura de transición vítrea muchas veces define en qué rangos de temperatura puede ser utilizado un diferente material o no. Si bien normalmente solemos visualizar las cadenas de los diferentes compuestos orgánicos como si fueran todas del tipo zigzag planar, maximizando las interacciones entre las mismas, en realidad las moléculas y sobre todo las macromoléculas tienen un aspecto más bien como de ovillo, donde la forma generalmente se parece más bien a una esfera más o menos deformada. Y entonces puede haber interacciones no entre cadenas, sino entre diferentes segmentos de la misma cadena. El hecho de tener un polímero estereorregular influye precisamente en la cristalinidad porque permite que estas cadenas en forma de ovillo se ordenen de una manera determinada. En general, en las regiones cristalinas lo que se observa es una especie precisamente de ida y vuelta de estas cadenas, como están marcadas aquí en este dibujo, donde la cercanía de los diferentes fragmentos le permite interactuar a la cadena con otra parte de sí misma. De esta manera se generan laminillas, que reciben el nombre de lamelas, con un determinado ancho, que a su vez pueden estar formadas por diferentes partes de una misma molécula o bien estar ordenadas distintas moléculas con el mismo tipo de interacciones. De esta forma, estas laminillas o lamelas se interconectan formando estructuras más complejas que reciben el nombre de esferulitas. Estas regiones que se ven en esta micrografía, que están en blanco, corresponden a estas laminillas ordenadas en forma de una esferulita. Las regiones, que en este caso se ven oscuras, corresponden a la presencia de polímero amorfo. Sabiendo entonces que la estereorregularidad influye en las posibilidades de cristalización y ordenamiento del material, y esto a su vez influye en forma directa sobre las propiedades del material que nosotros requerimos, es importante cada vez que vamos a generar un determinado polímero poder obtener las propiedades que uno está buscando de dicho material. O sea, que es necesario tener alguna especie de control sobre la estereorregulación del crecimiento de la cadena. Para eso tenemos que tener una idea de qué forma se produce este control. En el caso de la isotacticidad tenemos dos controles primarios. Uno de ellos es el control de sitio catalítico. Cuando estamos usando catalizadores que promueven la reacción de polimerización y que son de naturaleza heterogénea, lo que vamos a ver es que existe un sitio reactivo con una determinada geometría, y esa geometría es la que fuerza a la isotacticidad. Por otra parte, puede existir también
una isotacticidad generada por coordinación con el contraión del catalizador. Precisamente esta coordinación puede hacer que el acercamiento del monómero se produzca de una determinada forma, generando o induciendo así una cierta estereorregularidad en el producto. En cambio, la sindiotacticidad normalmente se logra por un control de tipo estérico de los grupos que están presentes en la terminación de la cadena. En general, la metodología más eficiente para obtener polímeros estereorregulares es la utilizador de ciertos catalizadores que se denominan catalizadores de Ziegler y Natta. Estos catalizadores han tenido varias formulaciones a lo largo del tiempo para optimizar su desempeño. Básicamente son combinaciones de metales de transición con metales del grupo 1,3 y con compuestos que en algunos casos actúan como donores de electrones. Después de muchos años de formular este tipo de catalizadores, se han obtenido nuevas generaciones de catalizadores que ofrecen una alta estereorregularidad utilizando muy pequeñas proporciones de catalizador. Como dijimos previamente, en el caso de la isotacticidad teníamos dos posibilidades. La estereorregulación por efecto del sitio catalítico o bien por coordinación con la cadena que está creciendo, con el contraión. Imaginemos que en este caso, que normalmente será con catalizadores de tipo heterogéneo, tenemos un sitio catalítico con una forma determinada, es decir, que a partir de un cierto lugar en este catalizador es donde aparece la cadena del polímero en crecimiento. Dado que el agregado de una nueva unidad de monómero puede producirse con la orientación hacia un lado o hacia el otro del grupo funcional, al tratar de acercarse, si la orientación del monómero no es la adecuada, es decir, no permite llegar hasta el punto en el cual se produce la reacción de polimerización, esta volverá a salir y solo podrá entrar si tiene la orientación adecuada para que la polimerización ocurra. Precisamente esto lo que hace es actuar como una especie de molde y obligar en cierta manera a que el monómero entre siempre del mismo lado y por lo tanto siempre el grupo R quedará orientado hacia el mismo lado de la cadena. En cuanto al control por coordinación con el catalizador, lo que ocurre es que básicamente en estos casos, cuando tenemos un bajo poder de solvatación por parte del medio que estamos usando, lo que tenemos es la formación, como habíamos dicho, de un par iónico. Y precisamente el iniciador no solo inicia la polimerización, sino también que el contraión provee de una especie coordinante que actúa precisamente en el punto de propagación de la cadena. Supongamos que nuestro contraión es lo suficientemente grande como para, digamos, ubicarse al lado contrario de donde está en este caso el grupo R. Precisamente cuando tengamos que incorporar un nuevo monómero, el estado de transición más favorecido para la inserción del nuevo monómero va a ser aquel que nos deje al grupo R lo más alejado posible del ion con el cual se está coordinando. Así que esta sería otra manera de conseguir una estereorregulación que nos dé isotacticidad. En el caso de la sindiotacticidad, lo que decimos es que esto está controlado precisamente por cómo termina la cadena. En este caso, lo que tenemos es que el monómero se va a acercar a la cadena en crecimiento, se va a generar un estado de transición y esto nos va a dejar, en el caso de que se oriente el monómero con el grupo R del mismo lado del que ya estaba en la cadena que está propagando,
vamos a encontrar que aquí puede haber al acercarse para reaccionar, una interacción que es similar a la que se verifica después cuando los dos monómeros están incorporados dentro de la misma cadena. En el caso de que la orientación se produzca al revés, es decir, con el R de un lado diferente de aquel que porta la cadena en propagación, lo que vamos a ver es que este estado de transición va a tener menos, digamos, energía y por lo tanto se va a poder alcanzar a menores temperaturas. Si se baja suficientemente la temperatura, es decir, si se limita precisamente la cantidad de energía disponible, lo que se hace es favorecer este tipo de estructuras donde la alternancia de los grupos R provee de un estado de transición menos energético. Es decir, que la predominancia de la sindiotacticidad depende de la aplicación del método de polimerización utilizando bajas temperaturas. Estamos hablando de menos 50 a menos 70 grados centígrados. Ahora bien, habíamos dicho que una de las formas más efectivas de lograr este tipo de estereorregulación es la aplicación de los catalizadores de Ziegler y Natta. Vamos a dar un vistazo realmente muy somero acerca de la forma en que actúan estos catalizadores, básicamente porque es probable que alguno de ustedes tenga que trabajar en industria de polímeros en el futuro y que más o menos tenga una idea de cómo trabajan este tipo de iniciadores o catalizadores. Como decíamos antes, suelen ser combinaciones de metales de transición con metales del grupo 1 a 3. La tercera generación, que era lo que más se estaba usando últimamente, contempla el agregado de bases de Lewis. Digamos, el rol de las bases de Lewis en este fenómeno de estereorregulación no está demasiado claro. Algunos autores dicen que envenena ciertos tipos de catálisis atáctica, es decir, que permite entrar al monómero de cualquiera de las dos caras, y otros dicen que en realidad coordina al aluminio que se utiliza para favorecer una reacción que es la que en definitiva inicia la cadena, que es la alquilación del sitio reactivo. Como podrán ver en esta tabla que se ve a continuación, las diferentes composiciones de estos catalizadores han tenido resultados cada vez mejores a medida que pasa el tiempo. De los de primera generación, donde se utilizaban mezclas de tetracloruro de titanio con alquilaluminios únicamente, lo que veíamos era que se producía, por ejemplo, en este caso, los números están dados para la polimerización del polipropileno, polipropileno de tipo isotáctico solo en un 27%, es decir, que el 27% del material generado era isotáctico, o tenía el material que tenemos un 27% de díadas isotácticas en exceso con respecto al material atáctico. En segunda generación, lo que teníamos entonces ahora era una forma particular de cristalización del tricloruro de titanio, también con alquilaluminios, pero en este caso ya el porcentaje de isotacticidad se había elevado al 87%. Aquellos de tercera generación que utilizan también las bases de Lewis nos dan porcentajes de isotacticidad todavía mayores, en este caso de alrededor del 98%. Por otra parte, lo que ustedes ven aquí en la columna notado como actividad, se refiere a la cantidad de kilogramos de polímero que se obtienen por gramo de catalizador, que suelen ser bastante, bastante caros. Y como pueden observar, desde las primeras pruebas que se hicieron, donde se obtenían aproximadamente 30 kilos por gramo de catalizador, se llega, por ejemplo, a lo último que se estaba empleando, a más de 500 kilos por gramo de catalizador, lo cual es una performance bastante más
digamos, apropiada. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de cómo funcionan estos catalizadores en particular. Desde ya les aclaro que no es necesario que conozcan el mecanismo porque es algo que no se lo voy a tomar y si en algún momento necesitan verlo lo pueden consultar de cualquier libro. Es simplemente para mostrarles que en definitiva este catalizador, como otros catalizadores que hemos visto, como por ejemplo los de hidrogenación y demás, tienen la función en cierta manera de acercar las especies reaccionantes. En este caso lo que tenemos es una estructura que en cierta forma está representando lo que sería una parte del cristal de tricloruro de titanio, con cloruros que están unidos en forma directa, covalente, mientras que otros están formando parte de la esfera de coordinación del titanio. Como podemos imaginar, en la superficie de este catalizador, que de por sí suelen estar finamente divididos precisamente para aumentar el área superficial, nos van a quedar zonas vacantes. Y en esas zonas vacantes es donde va a iniciarse la interacción del catalizador con nuestro monómero. Es decir, que igual que ya lo discutimos para alquenos en la hidrogenación, lo que vamos a tener aquí es la formación de un complejo pi entre nuestro monómero y el orbital de vacío del metal de transición. Nosotros ya sabemos que cuando existe un doble enlace en una molécula vamos a tener una región que está rica en electrones y que precisamente corresponde a la formación del enlace pi, pero también vamos a tener los correspondientes orbitales pi antiligantes con esta orientación. En el titanio vamos a tener también orbitales de llenos y orbitales de vacíos. Lo que tenemos aquí es un corte de lo que sería el átomo de titanio para simplicidad. Entonces, el complejo pi que se forma entre las olefinas y el titanio tiene que ver con una cesión mutua de electrones. Así, el orbital vacío del titanio va a interactuar con el orbital ligante, mientras que los orbitales llenos del titanio van a interactuar con los orbitales antiligantes del sistema pi. De esta forma se genera un complejo pi que es lo que precisamente inicia en cierta forma la interacción del monómero con el catalizador. Una vez que tenemos el catalizador en la solución, la otra cosa que se necesita poner, es decir, el otro reactivo que se necesita tener presente son los alquilaluminios. El alquilaluminio lo que hace en cierta manera es alquilar al titanio reemplazando uno de los cloruros que estaban, digamos, sobre el titanio central. Y de esta manera, cuando se forma el complejo pi, con el monómero, lo que se va a dar es una inserción del monómero entre el titanio y el grupo alquilo correspondiente. Es decir, que este doble enlace va a utilizar este par de electrones para formar un enlace titanio-carbono, mientras que este enlace se va a romper para formar un enlace carbono con carbono. O sea que este estado de transición en principio daría lugar a esta inserción del monómero, dejando ahora vacante digamos, la posición en la que estaba el grupo etilo en un principio. A partir de aquí, entonces, los autores difieren en cuanto al mecanismo que sigue esta reacción. Vamos a tener dos mecanismos que están postulados. Uno, que es el mecanismo monometálico, que lo que propone es que una vez que se generó esta inserción, la cadena en crecimiento vuelve a la posición original del alquilo, generándose entonces en el punto de partida para el crecimiento del polímero, mientras que se regenera el lugar vacante para formar el complejo pi con una nueva unidad de monómero.
De esta manera se garantiza que el monómero entra siempre en el mismo lugar físico y obviamente por la forma que tiene el catalizador va a entrar siempre de la misma manera. No es en este caso, obviamente, de ser un etileno, no hay generación de centros asimétricos, pero en el caso, por ejemplo, de ser un propileno, sí obligaría a que el monómero entre de la misma forma y entonces todos los grupos R quedan para el mismo lado. En cuanto al mecanismo bimetálico, lo que plantea es la existencia de dos lugares vacantes alrededor del átomo del titanio, el cual, por acción del alquil aluminio, sufre el proceso de alquilación igual que en el caso anterior. La diferencia entre el mecanismo monometálico y el bimetálico es que plantea que el aluminio en realidad no se aleja de esta posición, sino que de alguna manera queda coordinando el producto que sería en este caso el catalizador alquilado. Luego de esto entonces se plantea la formación del complejo pi, la inserción correspondiente del monómero entre digamos, el grupo alquilo inicial y el titanio, y ahora la vuelta a la posición original de alguna manera está propiciada precisamente por la coordinación del aluminio. Una vez que esto ocurre, la reacción se repite para obtener el correspondiente polímero en cuestión. En este caso, la aplicación del catalizador de Ziegler-Natta, estamos dando un ejemplo donde precisamente no hay centro asimétrico, pero se utiliza mucho para obtener polietileno de alta densidad, es decir, polietileno que no esté ramificado, como solía ocurrir, no sé si recordarán, por reacciones de backbeating en el caso de una polimerización común y corriente del etileno. Básicamente este mecanismo descrito es el mismo que se plantea para otros monómeros donde sí se genera un centro asimétrico. En este caso, por ejemplo, si tenemos el polipropileno, el control estereoquímico se dará precisamente porque cuando entre el monómero, supongamos que en este caso el monómero formará el complejo pi con el grupo metilo ubicado a nuestra derecha, se produce la inserción, se mueve el grupo alquílico hacia la posición del R original. Cuando se incorpore la siguiente molécula de monómero, por la forma que tiene el catalizador, sí o sí va a tener que entrar con el metilo de nuevo a la derecha. Y al producirse la inserción, lo que vamos a observar es que ambos metilos quedaron del mismo lado de la cadena principal. De esta forma, la cadena sigue creciendo, dejando al grupo sustituyente siempre del mismo lado de la cadena principal. Precisamente esta olefina que vamos a utilizar, que es el propileno, nos permite obtener, a partir de la aplicación de los catalizadores de Ziegler y Natta, lo que llamamos polipropileno isotáctico, con un porcentaje de isotacticidad realmente muy alto. Bien, hasta aquí estuvimos discutiendo cómo obteníamos la estereorregulación para obtener polímeros de tipo isotáctico utilizando catalizadores de Ziegler-Natta, que son los catalizadores de titanio. Existen otros catalizadores de Ziegler y Natta, que son catalizadores solubles basados en vanadio, que tienen un comportamiento similar. Lo que se plantea en este caso precisamente es la alquilación del vanadio en medio homogéneo, la coordinación con el correspondiente monómero, la inserción del monómero entre el enlace, digamos, alquilo-vanadio, para que después, una vez que esto ocurrió, la segunda molécula de monómero se coordine con el lugar que quedó vacante previamente.
obligando a que el monómero entre de una forma tal en la cual el grupo sustituyente se aleje lo más posible de la cadena en crecimiento. De esta manera, cuando se produzca la doble inserción, el resultado definitivo va a ser que vamos a tener un grupo metilo hacia un lado y el otro grupo metilo hacia el otro. Es decir, esta coordinación de los monómeros con el vanadio luego de la reacción de alquilación del vanadio en solución, lo único que hace es incrementar la tendencia natural a la simbiotacticidad de las cadenas en crecimiento de los diferentes polímeros. Resumiendo entonces, la isotacticidad que acabamos de ver cómo se obtiene para la utilización de catalizadores de Ziegler-Natta, estamos utilizando catalizadores insolubles basados en titanio y que ejercen un control de la estereoquímica por control de sitio catalítico. La limitación de esta técnica es que solo es posible aplicar a un número relativamente reducido de monómeros, como por ejemplo el propileno y el estireno. También existen algunos catalizadores solubles que se han empezado a utilizar, que se basan en circonio, en los cuales la presencia de dos grupos, o mejor dicho, de una especie de quelato realizado con un anillo aromático, le permite establecer una cierta asimetría que, aún siendo solubles, tienen una forma determinada y solo permiten que el monómero entre de una determinada manera, y por eso se obtienen polímeros de tipo isotáctico. Pero lo más tradicional es utilizar catalizadores insolubles de titanio. En cuanto a las reacciones que otorgan simbiotacticidad, en realidad lo que tenemos son catalizadores de Ziegler-Natta basados en vanadio y aluminio, que son básicamente solubles y que lo único que hacen es incrementar la tendencia natural de ciertos monómeros para ubicarse con los grupos R de forma alternada para evitar interacciones de tipo estérico. Aquí se establece un control a través de la cadena que va creciendo y, como dijimos previamente, se favorece a temperaturas bajas. El tema es que no debemos bajar demasiado la temperatura, porque a temperaturas extremadamente bajas los catalizadores de vanadio se vuelven insolubles en el medio de reacción y, en lugar de obtener polímeros simbiotacticos, ofrecen la generación de polímeros isotácticos.